¿Qué tal, gente? Hoy decidí venirme a la playita para mostrarles un nuevo modelo. Ya lo habrán visto en nuestro canal de YouTube anteriormente, pero esta vez tenemos algo diferente. Con ustedes el nuevo SEAT Arona. ¿Qué les parece, amigos? Como pueden ver, el modelo es muy similar a sus versiones de años pasados. No hay muchos cambios, pero esta vez vamos a ver únicamente la versión de introducción. En este video vamos a ver qué de bueno tiene y qué es lo que le estaría faltando para hacer su versión de introducción. ¿Les interesa verlo? Quédense. Pero antes de continuar, no se olviden suscribirse al canal de YouTube, darle like al video y darle clic a la campanita que va a estar saliendo por acá para recibir notificaciones de lo último que estaremos lanzando. Ahora sí, comencemos. Ahora sí, empecemos por la parte externa. Como podemos ver, en toda la parte delantera nos vamos a encontrar con unos faros alargados con un diseño que ya lo hemos visto dentro de la cartera de SEAT. En este caso, en la versión que tenemos acá, que es la Style, nos vamos a encontrar con unas luces diurnas. Y en la versión Excellence lo vamos a encontrar en todo el contorno. Luego, en la parte central, vamos a ver una parrilla negra donde resalta en toda la parte central el logo de SEAT, bien plantado como lo pueden ver. Más abajo nos vamos a encontrar con las luces neblineras, que en este caso lo vamos a ver tanto en esta versión y obviamente en la versión máxima, que es la Excellence. Ahora pasemos a las laterales. Lo primero que vamos a ver es que contamos con estas líneas exteriores que realmente no pasan desapercibido. Le dan un carácter muchísimo más deportivo. En esta ocasión nos vamos a encontrar más abajo con unos aros de lesión de 16 pulgadas, únicamente en esta versión. Si nos vamos a la Excellence, nos vamos a encontrar con unos aros de 17 pulgadas y con un diseño un tanto diferente a lo que estamos viendo acá. Más arriba nos vamos a encontrar con estas barras en el techo de color negro. En su versión Excellence nos vamos a encontrar con estas barras, pero en un color cromado. Y sin mencionar los espejos retrovisores, que en este caso son del mismo color de la carrocería en ambas versiones y son abatibles electrónicamente. Ahora pasemos a la parte posterior. Como podemos ver, tenemos estos faros con un diseño bastante peculiar. ¿No les hace familiar este diseño a los SEAT Ibiza? Pues esto es algo que ya lo hemos visto el año anterior. Ahora vamos a ver estas dos líneas que resaltan todo el contorno del maletero. Y en el centro bien plasmado el logo de SEAT y más abajo y con una tonalidad diferente a su versión del año pasado, el modelo Arona, que está bien plantado en la parte de abajo del logo, con unas letras muy atractivas, muy llamativas. Y luego más abajo nos vamos a encontrar con este parachoques, pero en este caso todo lo vamos a tener en color negro. Si queremos tal vez un diseño diferente, únicamente lo vamos a encontrar en su versión Excellence. Ahora más arriba nos vamos a encontrar con este alerón que a mi perspectiva está muy atractivo. Le da un carácter más robusto, más deportivo a esta SUV. Y obviamente en la parte central vamos a encontrar la luz de freno. Bueno, ¿qué les parece si abrimos la maletera? Lo que sí me gusta es que para este modelo sí vamos a contar con una buena capacidad en la maletera. Estamos hablando de 400 litros de capacidad. No es la más grande de su categoría, pero tampoco es la más pequeña. Sin embargo, es el espacio suficiente para poner unas cuantas maletas y tener un viaje muchísimo más placentero. Luego, si queremos un espacio más grande, podemos abatir los asientos posteriores y el espacio se amplía muchísimo más. Obviamente reducimos el tema de los pasajeros, solamente tendríamos que ir piloto y copiloto. Ahora voy a hablar con el tema de la apertura de esta maletera. Si bien yo esperaba una apertura electrónica, pues no la vamos a encontrar. En este caso vamos a tener una apertura manual, que se podría decir que para la marca y para el modelo sí me hubiera gustado tal vez tener una apertura electrónica. Ahora pasemos a la parte interna. En este caso nos vamos a encontrar con unos asientos de tela,
Pero no hay que menospreciar esto, la verdad. Son muy cómodos y tienen un color bastante atractivo y este bordado en las partes de los costados que le da un aspecto bastante diferente. No es algo básico tal vez como lo podríamos mencionar. Una vez que nos sentemos, nos vamos a dar cuenta que la regulación de estos asientos son de manera manual, no son electrónicos, y creo yo no hubiera estado de más ponerles la regulación electrónica. Ahora vemos también la calidad de los plásticos dentro de toda la cabina. Nos vamos a dar cuenta que sí, son plásticos duros, pero me gusta el color, le da un aspecto más atractivo. Miremos esta tonalidad diferente entre esta parte de arriba y esta parte de abajo. Luego, en el lado de las puertas, obviamente vamos a encontrar la misma tonalidad y más abajo los controles alzavidrios, que en este caso son electrónicos. Sigamos con el volante. En este caso vamos a encontrar un volante forrado en cuero multifunción. En este lado vamos a ver esta función para poder subir y bajar el volumen y entre otras como ya lo hemos visto dentro de la cartera de SEAT. Más arriba nos vamos a encontrar con el clúster de instrumentos, que en este caso es análogo, no es totalmente digital, pero nos da toda la información necesaria y lo que ya podríamos saber con respecto al vehículo. Ahora pasemos a la parte central. Lo primero que vamos a ver es que tenemos un sistema de infoentretenimiento que convierte la pantalla táctil en una extensión de un smartphone, permitiendo utilizar las aplicaciones tales como navegación, mensajería, música, compuesto por MirrorLink, Android Auto y Apple CarPlay. Pero acá tengo un punto que resaltar, y es que en este caso y en esta versión no nos vamos a encontrar con una cámara de retroceso. Y yo me pregunto, ¿qué pasó acá? Está bien, tenemos los sensores, pero creo yo hubiese sido mejor ponerle una cámara de retroceso para poder tener una mejor ayuda en tema de estacionamiento en retroceso. No sé, díganmelo en los comentarios qué les parece. Un poco más abajo nos vamos a encontrar con el sistema de aire acondicionado. En este caso es dual, tanto para piloto y copiloto, con regulación personalizada. Esto ya lo sabemos. Si el piloto tiene frío puede ponerlo en aire caliente y si el copiloto tiene calor lo puede poner en aire frío, a gusto de cada uno. Más abajo nos vamos a encontrar con la palanca de cambios, pero como pueden ver en este caso es automática y esta es de 6 velocidades con modo de manejo normal y también lo puedes poner en modo Sport. Un poco más abajo vamos a contar con 2 posavasos y ahora vamos a ver la guantera central. En este caso la vamos a abrir y lo único que vemos es que no tenemos conectividad por acá. Solamente vamos a encontrar con un espacio no tan amplio, pero lo suficiente para poder poner tal vez unos lentes, billeteras o entre algunas cosas que no sean muy grandes. Ahora pasemos a la parte posterior. Por este lado me sorprendí porque da la apariencia de que tal vez el espacio en este lado sea más grande. Pero en este caso tiré el asiento lo más atrás posible y no tardé en darme cuenta de que el espacio sí es bastante limitado. Como podemos ver en el lado de mis piernas estoy sumamente apretado, pero eso sí en el lado de la cabeza hacia la altura del techo sí estamos muy bien. En este caso yo mido 1,81 m y esta es la perspectiva que les estoy dando. Ahora pasemos a la parte central. En este caso tuve que volver a poner el asiento un poco más adelante porque resultó muy incómodo tratar de meterme al lado central. Además de que este túnel de transmisión sí está bastante elevado. Si queremos ir 3 personas, pues creo yo que el que va a estar en medio va a estar súper incómodo porque no va a tener la comodidad necesaria para poder colocar los pies. Ahora, en este caso también me sorprendió mucho y es que no vamos a encontrar con salidas de aire acondicionado ni mucho menos conectividad, que la verdad sí lo estuve esperando en esta marca y en este modelo. Ahora hablemos de lo más importante, que es en el apartado de seguridad. En ambas versiones nos vamos a encontrar con 6 airbags, 2 frontales, 2 laterales más 2 de cortina, un sistema de frenos ABS
una carrocería con sistema de absorción anti-impacto, una desactivación de airbag del acompañante, un control electrónico de estabilidad y, como ya lo habíamos mencionado, un inmovilizador electrónico de motor y un bloqueo diferencial electrónico. Cabe resaltar que este modelo tiene las 5 estrellas en el Latin NCAP. Hablemos del motor. En este caso nos vamos a encontrar con un motor 4 cilindros de 1600 centímetros cúbicos que genera 110 caballos de fuerza a 5800 revoluciones por minuto y un torque de 15.8 kilogramos metros a 3800 y 4000 revoluciones por minuto. Esto acompañado como ya lo había dicho, a una caja automática de 6 velocidades. Y adicional a eso le agregamos una tracción delantera 4x2 y no voy a negar que realmente se ha comportado muy bien. En este caso, en el tema de la reacción, cuando lo ponemos en modo normal, sí ha habido un poco de demora, pero si lo ponemos en el modo Sport, revoluciona más y la reacción es muchísimo más rápida. Ahora hablemos en tanto consumo de combustible. Primero, este Seat Arona, su capacidad del tanque es de 40 litros y en temas de consumo de combustible vamos a contar con 5.6 litros por cada 100 kilómetros. Esto estando en ciudad, y si hablamos en carretera estaremos hablando de 5.1 litros por cada 100 kilómetros. Resalto que este es un consumo aproximado. Bueno gente, ya estamos llegando casi al final del video, pero antes no nos vamos a ir sin hablar del precio y de los puntos a favor y por mejorar. Empecemos por el precio. El precio en su página web lo están dejando en $19.690 y su precio regular es de $25.990. ¿Ustedes qué opinan? ¿Vale la pena? Bueno, déjenlo en los comentarios si ustedes opinan que sí o que no, no se preocupen. Pero a mi perspectiva, estoy viendo de que sí es un precio tanto elevado para hacer su versión de introducción y porque también le faltan ciertos equipamientos que ahorita los vamos a ver en los puntos por mejorar. Ahora sí, nos vamos a los puntos a favor y por mejorar. Por mejorar, lo primero que voy a decir es que esta unidad no cuenta con una cámara de retroceso como ya lo habíamos visto dentro del video. Esto es algo muy importante para el tema de ayuda al momento de estacionarse. Sí tiene los sensores, pero creo yo que le faltó lo más importante, que es la cámara. Otro punto es el tema de los pasajeros en la segunda fila de asientos. Lo primero que vamos a ver es, como hemos visto, si tiramos el asiento todo hacia atrás, vemos que el espacio es bastante reducido para alguien de mi tamaño o alguien de mi estatura. Ahora pasemos en medio, en el tema del túnel de transmisión. Como hemos visto, el túnel de transmisión es de un tamaño bastante elevado. Eso quiere decir que si va alguien en ese lado, va a estar, se podría decir, súper incómodo, ya que no va a tener el espacio suficiente para poder acomodarse bien los pies. Ahora vamos a los puntos a favor. En los puntos a favor es para el tamaño que tiene el vehículo. En tema de despeje libre al suelo, no está nada mal. Sí es un vehículo bastante alto para la ciudad de Lima, ya que como ustedes saben, dentro de la ciudad tenemos unos rompemuelles bastante salvajes. Otro punto a favor es que tenemos unos muy buenos acabados en el tema de los materiales dentro de la unidad. Es en un color bastante atractivo, muy buen diseño, realmente se esforzaron en eso. Ahora, en el tema de los asientos también es un punto que voy a recalcar, que a pesar de ser tela, son bastante cómodos. Además, obviamente, de la línea de acabado que han visto tiene en la parte de los bordes. Y el punto a favor más importante es que el Seat Arona tiene las 5 estrellas en el Latin NCAP. Bueno, ahora sí llegamos al final del video. Pero antes de despedirme, quiero invitarles a suscribirse al canal de YouTube, darle like al video y darle click en la campanita que está saliendo por acá para recibir las notificaciones de lo último que estaremos lanzando. Mi nombre es Joe Palomino, parte del team de pruebas de la revista Nitro, y conmigo será hasta otra oportunidad. Chao.